encanta eso, ruegos y preguntas. No sé qué me van a rogar, pero yo... ¿ah? Vamos a intentarlo, vamos a intentar de tal manera que por lo menos dejemos una buena media hora para esa última parte, ¿no? De todas maneras, esto lo van a tener ustedes, entonces también voy a pasar algunas cosas. Hay algunas que no he mostrado, pero que están, ¿ah? Pero bueno, ustedes lo van a tener ¿no? Bueno, entonces el segundo nivel que queríamos hablar, que explica, digamos, el buen trato aún en situaciones de separación y divorcio, es esta pertenencia a una familia de origen con una estructura y una narrativa sana y soporte para resolver las crisis de su ciclo evolutivo. Algunos de ustedes han hecho formación familiar sistémica y esto es el ciclo vital de una familia, ustedes lo conocen. Para los que no lo han hecho, lo voy a hacerlo rápido, ¿no? Evidentemente, como todo sistema humano, el sistema humano tiene un ciclo evolutivo, ¿no es cierto?, que comienza, en este caso, uno puede comenzar de cualquiera de los puntos, esto es circular, pero me lo puse así de esta manera, ¿no? Entonces, digamos, vamos a comenzar en este proceso, vamos a comenzar con este primera, ¿no?, que es el 1, que es cómo nos separamos y diferenciamos de las familias de origen. ¿Ah? Eso es un tema fundamental, o sea que el tema de la diferenciación de las familias de origen para que las familias de origen, no nuestros padres, nuestras madres nos den permiso, digamos, para crear una pareja, ¿no?, y separarnos del nido, es un desafío, ¿no? Y ahí también hay estrés evidentemente, porque en mi país decimos que la madre llora, digamos, cuando se está casando el hijo o la hija, no es felicidad, sino que es rabia porque le quitaron el hijo a la hija. Bueno, eso es. ¿Ah? Por lo tanto, hay un elemento, hay una crisis, y a veces cuando no se está bien diferenciado las familias de origen, el riesgo es que la influencia de ellos, de los suegros y de la suegra, interfieran, digamos, en la construcción de este nuevo espacio de pareja, ¿no?, de esta construcción del espacio afectivo y social y sexual que da la identidad conyugal, ¿no? Entonces, claro, es el crear, digamos, ustedes saben, ¿no?, crear una frontera suficientemente, digamos, funcional que permita mantener una bonita interacción, ¿no?, donde los abuelos pueden jugar y las abuelas pueden jugar un rol maravilloso, digamos, pero también existe el riesgo de una interferencia que puede crear, digamos, follones, ¿no? Ustedes las que viven en pareja o que lo han estado o lo están intentando, saben perfectamente que el contenido el contenido que más frecuentemente aparece en las discusiones conyugales es tu familia, no mi familia, y con mi familia no te metas, ni con tu, etcétera, etcétera. Eso es un indicador, ¿no? El nacimiento de los hijos también, ¿no? Hay que adecuar la relación conyugal para dejar espacio a la parentalidad, ¿no? Entonces usted ya, ¿verdad? El tema de la escolarización de los niños, ¿no? O sea, el sistema escolar empieza a tener influencia en la vida conyugal, parental y familiar, digamos. No, en la escuela no solamente los padres, sino también los padres y las madres de los compañeritos de curso, ¿no? Los profesores, las profesores, la frontera entre la familia y la escuela, la colaboración o la colaboración, ¿no? Son todos esos también sistemas son todos, digamos, fuentes de estresores, ¿no?, que no tienen por qué necesariamente ser estresores tóxicos, sino que son estresores que muchas veces no facilitan, digamos, la evolución constructiva de un ciclo vital familiar, ¿no? La adolescencia de los hijos, bueno, y de las hijas, ¿para qué vamos a hablar?, ¿no? La adolescencia de los hijos y de las hijas, bueno, ¿no? El tópico es que en mi país el tópico es la del pavo, la del tonto, bueno, son tópicos, pero en realidad los niños y las niñas bien tratadas. Y es verdad que es complicada la adolescencia de nuestros hijos, ¿sí o no? Sí, no. Si no es complicada, yo vengo a estudiarlo eso, ¿no? Pero bueno, es complicada porque, claro, es un periodo muy, muy interesante, digamos, y el tsunami hormonal,
¿no? La importancia, digamos, de todo lo que tenga que ver con la pulsión sexual, y se produce la segunda poda. También es un concepto, bueno, ya de nuevo me meto con la neurobiología, pero hay dos podas en el desarrollo neurobiológico. Es una poda igual que las podas de los árboles. La primera ocurre alrededor entre los 3 y los 5 años, es decir, el cerebro tiene que, de alguna manera, eliminar, entre comillas, tiene que dejar algunas neuronas y sobre todo prolongaciones neuronales, las ramas, tiene que cortar esas ramas y por lo tanto o las neuronas se orientan a otras funciones, ¿no? O bien, digamos, desaparecen, ¿no? Desaparecen. Esa es la primera poda, y la primera poda, por eso que en la época entre los 3, 2 y medio, 5 añitos, digamos, es como la primera adolescencia, porque no quiero, yo me he visto solo, etcétera, todas las cosas que ustedes tienen que haber conocido personalmente o como padre. La segunda poda ocurre en la adolescencia. Y esa sí que es un poquitito más complicada, la segunda poda, porque ¿no? La segunda poda, digamos, el chiquitito, o sea, el adolescente, digamos, tiene que, su sistema, sus redes neuronales tienen que adaptarse a los desafíos de la adolescencia. Por lo tanto, digamos, tienen que poner en el lugar a los adultos, encontrar su propio espacio personal, ¿no es cierto? Entonces son un poquito más complicados cuando está la segunda poda. Evidentemente las manifestaciones de la poda, que es algo neurológico, que es algo totalmente normal y maravilloso para el desarrollo, para el neurodesarrollo. Desgraciadamente, evidentemente, cuando estas podas ocurren en niños, en adolescentes que tienen una historia de traumatización, como la que hemos estado hablando, esta poda se complica, ¿no? Se complica porque la modulación de la pulsión sexual, la modulación de la agresividad, el aceptar, digamos, la autoridad del adulto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, evidentemente esto no es solamente la influencia familiar, también es la influencia cultural y societaria, porque, ¿no? Desgraciadamente, bueno, desgraciadamente digo, porque yo lo veo así, desgraciadamente el modelo cultural dominante es el modelo neoliberal consumista y por lo tanto, digamos, esto también tiene una influencia en la poda, en la primera y en la segunda, porque el mensaje que les llega a los chiquillos y a los adolescentes que ellos pueden lo que quieren, ¿no? O sea, el deseo es más importante, digamos, que la responsabilidad social y el compromiso social, ¿no? Y por lo tanto, digamos, una especie de derivación, ¿no? O desviación de lo que llamamos el altruismo social, que es la base del, ¿no? Es la base del funcionamiento sano en sociedad, ¿no? Hay mucho individualismo, mucho consumismo, etc. Entonces eso influencia también las podas de los adolescentes y se crean todos estos fenómenos sociales como el tema del bullying o como el tema del botellón y todas esas cosas, todos esos fenómenos tan duros y difíciles en el cual la sociedad, los adultos tenemos responsabilidades. No los que intentamos hacerlo bien, sino que hablo en general, hablo en términos de los detentores de los sistemas de dominio, ¿no? Salida de los hijos de la familia, claro, eso es, ¿no? También implica una crisis para la conyugalidad, ¿no? En cada estos momentos hay una crisis para la conyugalidad, ¿no? O sea, hay que redefinir, hay que llenar un espacio que antes fue ocupado por la parentalidad para volver a casarse, o sea, volver a establecer una relación de pareja, ¿no? Prepararse para acompañar el emparejamiento de los hijos que crean y el nacimiento de los nietos. Entonces después nuevamente se transforma en un ciclo, digamos, en un ciclo. Bueno, en cada situación hay una crisis. Crisis implica posibilidades de cambio, pero crisis implica también la presencia de estresores. Y también por eso que hablábamos de las respuestas de estrés, ¿no? Las respuestas de estrés, ¿no? Y el contenido de la crisis tiene mucho que ver cómo estaban las personas y cómo era la calidad de la relación conyugal y cómo era la calidad de la parentalidad y de la relación con la familia de origen, ¿no? Entonces la respuesta es estrés. ¿Por qué? Porque después de una crisis siempre tiene que haber una equilibración.
La equilibración, o sea, volver a un equilibrio, encontrar un nuevo equilibrio. Y entonces, aquí hay un tema, aquí en estas equilibraciones, podemos decir, ¿no? En la lectura sistémica, digamos, familiar sistémica, cuando vemos a la familia como sistema, muchas veces la equilibración es la separación. La crisis, estresores, la respuesta de estrés, y como respuesta de estrés, digamos, se consolida la pareja o bien, digamos, se produce una crisis, ¿no? Se produce una crisis que se resuelve, entre comillas, que las crisis tienen que resolverse, buscando un nuevo equilibrio. Ese equilibrio pasa por la separación, por el divorcio, ¿no? Y entonces ahí, digamos, esto puede ocurrir, como ustedes saben, de una forma constructiva, amigable, negociada, no violenta, o lo contrario. Bueno, eso es un poquito el segundo punto. Nos estamos acercando, bueno, a la pertenencia, esto lo pasamos rápido, ¿no? A un entorno social, cultural, económico bien tratante. Claro, por supuesto, la conyugalidad y la parentalidad bien tratante está en relación también con los contextos, digamos, ¿no? Y entonces, claro, idealmente estos serían los contextos, digamos, sociales, económicos, culturales que favorecen o tendrían que favorecer una conyugalidad, digamos, suficientemente sana y, por supuesto, una parentalidad bien tratante, digamos. Pero bueno, por esto luchamos, ¿no? Por esto luchamos, por eso somos activistas, por eso militamos, ¿no? Y dentro, digamos, de los elementos que tienen que ver con el taller de ahora, nos interesa mucho esto, ¿no? No ser cosificados los conflictos entre adultos, sobre todo sus progenitores. Esto nos interesa mucho porque, claro, el impacto de la cosificación, ¿no? Nosotros habíamos observado yo en la clínica, digamos, como terapeuta familiar o acompañando niños y niñas, digamos, de padres divorciados, ¿no? Y donde a veces la sintomatología, ¿no? La sintomatología quiere decir los trastornos, la dificultad de los chiquillos y las chiquillas, es comparable, digamos, y a veces incluso más grave que cuando hay maltrato directo, ¿no? Lo mismo pasa cuando hay violencia machista. A veces la investigación muestra que cuando los niños son testigos de violencia machista, el daño que se produce, digamos, la desorganización tanto vertical como horizontal, puede ser comparable, a veces superior al tema, digamos, del maltrato físico, ¿no? Que no de la negligencia afectiva, no. Estoy hablando del maltrato físico, que es, ¿no? Son palizas, pero que van a... No son palizas todo el tiempo, ¿no? Y a veces son palizas donde hay afectividad, entre comillas. No estoy justificando las palizas, ustedes me entienden. O sea, hay estructura y afectividad. En cambio aquí, en la cosificación, es muy difícil darse cuenta, realizar que lo que está produciendo el trastorno conductual, la dificultad de aprendizaje, los trastornos de déficit atencional, ¿no? El trastorno de estrés traumático, etcétera, tiene que ver con lo que está pasando en la pareja de los padres, ¿no? Es muy difícil darse cuenta que hay una triangulación, ¿no? Que hay una utilización, que hay una cosificación antes de la separación, durante y después de la separación, ¿no? Entonces, por eso es una de las explicaciones por qué a veces uno ve mucho más daño, digamos, en comparación con otros niños, digamos, que los han pasado mal, digamos, pero de alguna manera como más explícito de que eran afectados por el daño. Aquí es más difícil tomar conciencia de ser afectados por el daño, de tomar conciencia de estar siendo utilizados o manipulados. Hay un malestar profundo, pero no hay una posibilidad de encontrar, mejor dicho, lo decimos así, es más difícil encontrar un sentido. Entonces, bueno, aquí ya entramos en el mundo de la relación conyugal sana y colaborativa. Bueno, eso ya, ¿no? Lo pasamos porque, ¿no? Las características de una relación interpersonal productora ¿de qué? De buenos tratos, igualdad, respeto incondicional de sí mismo y del cónyuge, la comunicación congruente y genuina, coproducción de espacios lúdicos sexuales. Bueno, esto hay muchas cosas que están escritas sobre lo que es la conyugalidad sana y colaborativa, ¿no? Y si no están escritas, los que tenemos la oportunidad de vivirla, digamos, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Ahora sí que entramos a miren, en la media vuelta para hablar de las competencias parentales, ¿no? Pero era interesante para mí hablar
de estos otros aspectos anteriormente. Entonces, la parentalidad bien tratante, y vamos a hablar de las competencias parentales, ¿no? De la definición, la tipología, los trastornos de la parentalidad y los traumas infantiles que produce. Y lo vamos a ir relacionando siempre con el tema de la separación, con el tema de las separaciones conflictivas. Bueno, interesante esto, ¿no? Diferentes tipos de parentalidad, ¿no? Hay que diferenciar siempre, ¿no? Lo que es la parentalidad biológica, capacidad de procrear y dar vida a una cría, de lo que es la parentalidad social, que puede ser, podemos llamarla crianza, si ustedes quieren, ¿no? La capacidad de cuidar, estimular, proteger, educar, socializar y promover la resiliencia de los hijos y los hijos, ¿no? Generalmente hay una continuidad, pero en muchos casos hay una discontinuidad, ¿no? Generalmente la parentalidad biológica va seguida de la parentalidad social. Ustedes y yo, a menos que, bueno, cada uno tiene su historia, pero hay muchos niños que viven esto como una discontinuidad. O sea, los padres tuvieron la posibilidad de procrear, son progenitores, pero no son padres y madres desde el punto de vista de la parentalidad social, ¿no? No tienen capacidades ni competencias para poder aportar al niño, digamos, todo esto, ¿no? Todo esto. Si me resulta que hay una... a ver, espero que me resulte. Bueno, esta es una distinción, digamos, de lo que estamos diciendo, ¿no? La parentalidad biológica, capacidad de procrear, social, y agregamos una otra que me parece interesante en nuestro modelo, ¿eh? No está, nuestro modelo es un modelo social, comunitario. Me parece interesante hablar también de una parentalidad acogedora, comunitaria y solidaria, ¿no? O sea, la capacidad de apoyar y ejercer parcial o totalmente la parentalidad social a un hijo o hija de padre en situaciones de crisis y cuando existen incompetencias parentales severas y crónicas, ¿no? Porque, claro, los niños y las niñas son, digamos, son un bien común, ¿no? Son un bien comunitario, ¿no? Y por lo tanto, digamos, son las crías de la comunidad, ¿no? Los africanos lo dicen así, pues se necesita toda la tribu, digamos, para criar a un niño, ¿no? O sea, ¿no? Es un adagio, ¿no? Entonces me gusta mucho esto a mí, porque nosotros como profesionales que trabajamos con infancia, muchas veces, digamos, en nuestro rol de trabajador social, educador social, terapeuta, psiquiatra infantil, médico, ¿no es cierto?, animador, digamos, de una institución que trabaja en la mediación familiar y que trabaja que ve a los niños y los niños, ejercemos una parte de la parentalidad social, ¿no? Tenemos que asumir que implícita o explícitamente ejercemos una parte de la parentalidad social porque de alguna manera aportamos insumos, digamos, que pueden ser correctivos o no, ¿no? Por ejemplo, yo le doy mi ejemplo que sea, nosotros somos 9 hermanos y nos criamos en un barrio, en un pueblo, en mi país, en Chile, en un pueblo, vivíamos en una calle donde había una comunidad, la comunidad del barrio, ¿no? Y por lo tanto mi madre y mi padre nunca habrían podido alcanzar a satisfacer las necesidades de 9 hijos si no hubiésemos tenido el apoyo, digamos, de las vecinas, de los vecinos, que en mi país, digamos, les denominamos tío o tía. Todos los que tienen algo que ver con la crianza, ¿no? Tienen que ver con la crianza, que, ¿no?, merendamos en su casa, su hijo merenda en la nuestra, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos los tíos y las tías. La última tía se murió hace como 3 años, de 100 años, y la fui a ver cuando tenía 99, ¿no? O sea, son parte importante de la vía familiar, ¿no? Y afortunadamente esto ha existido siempre, ¿no? Aunque ahora, digamos, cuando hay trastorno de la parentalidad, ¿no es cierto?, está todo más institucionalizado, es el sistema de protección el que tiene que aportar esta parentalidad acogedora en los centros de acogida, o el acogimiento familiar, la adopción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, para hablar de parentalidad biológica, no se preocupen que no voy a mostrar ninguna pareja haciendo el amor, porque eso no corresponde. El núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo.
Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino, el útero. Tras 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. 5 meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula, las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Bueno, ustedes se pueden imaginar que antes de ser fueron esa cosita que había ahí, esas células que salían para afuera, ¿no? No van a tener pesadilla en la noche, ¿no? Imaginándose así, pero es interesante, ¿no? Es interesante, ¿por qué? Porque en realidad el cigotito o la cigotita, como le llamamos nosotros, ¿no? El acto de la procreación, es un acto maravilloso, o sea, pero que en el fondo muchas veces no es un acto deseado, no está planificado, lo que quiero decir, o que ocurre en muy malas condiciones, como el tema de la violación y todo eso, o también ¿no? que obliga es la base del origen de la pareja, digamos, porque la chica quedó embarazada o no sin querer, etcétera, y fue presionada y obligada a casarse, etcétera, o a establecer una relación conyugal, ¿no? O bien, para complicarle aún más la vida a usted, porque me encanta complicarle la vida a la gente, no es verdad. Usted tiene que saber que existe un fenómeno que está ligado a la traumatización por malos tratos infantiles graves y complejos, que es la sexualización traumática. La sexualización traumática significa uno de los mecanismos que tiene el cerebro y el sistema nervioso para poder, digamos, hacer frente al dolor de la humillación, del rechazo, de las palizas, ¿no es cierto? Y no solamente del abuso sexual, sino lo que estoy diciendo, del horror, digamos, de ver al padre que le pega a la madre, etcétera, etcétera, es ¿cómo se llama? La excitación sexual, ¿no? La excitación sexual. Porque volvemos a la amígdala, porque la amígdala, esa cosa tan chiquitita, digamos, tiene también redes neuronales que son responsables, digamos, ¿de qué? Son responsables de la libido, de la excitación sexual, ¿no es cierto? De la excitación sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno está en una situación de tristeza, de miedo, ¿no es cierto? O de rabia, digamos, uno de los mecanismos compensatorios, se estimula las redes neuronales que tienen que ver con la excitación sexual. Eso explica por qué los niños maltratados desde muy chiquititos, que son carencias afectivas o porque son hijos o hijas de madres víctimas de violencia de género, hay una conflictividad de pareja, digamos, hay mucho estrés, etcétera, etcétera, se tocan y tocan, ¿no? Tiene a veces incluso fenómeno de masturbación compulsiva, empieza ya una sexualización traumática, y una vez que el chiquito descubre que el tocarse los genitales, que explorarse los genitales, no como lo exploran los niños bien tratados, sino de una forma más excesiva, les calma el dolor, digamos, un dolor que a veces, digamos, no tiene continente, un dolor muy generalizado. Les calma el dolor, entonces se produce la sexualización traumática. Y en la adolescencia, si tú has vivido esta experiencia, la sexualización traumática lleva, digamos, a tener relaciones sexuales, o sea, una especie de ¿cómo se llama? De búsqueda casi compulsiva, digamos, de búsqueda, ¿no? En el caso de las chicas, en el caso del hombre también, pues el hombre también busca eso, ¿no? La chica busca y se produce, digamos, estos emparejamientos que se producen, que hay una promiscuidad sexual con el riesgo, digamos, de esa promiscuidad sexual, mientras más veces lo hacen, más posibilidades es que la cría, digamos, que se produzca este fenómeno de la fecundación, ¿no? El fenómeno de la fecundación y anidación. Ustedes saben que, digamos, uno de los grandes desafíos de la fertilidad tiene que ver con
no solamente con la fecundación, sino que con la escalada que hace el huevo fecundado por la trompa de Falopio para instalarse en el útero, anidarse en el útero, y anidarse en el útero tela, porque, digamos, el útero, digamos, de la madre tiene que aceptar un cigoto, ¿no? Un óvulo fecundado por otra estirpe, o sea, el material orgánico, genético, viene de otra familia, de otra estirpe. Entonces ahí hay una conflictividad, un diálogo que tiene que establecer. Desde ahí comenzamos con la idea de la mediación. Pues, mira que se me acaba de ocurrir, ¿no? Claro, ¿ah? Tiene que haber una mediación, digamos, para que la madre, el útero, acepte el cigotito, ¿no? Se anide y ahí, digamos, ¿no? Entonces muchas veces nosotros trabajamos mucho esa idea. Me estoy saliendo un poco del tema, pero a lo mejor les puede ayudar, les puede servir. Trabajamos mucho con esta idea de ayudar a los niños a darse cuenta que a veces tienen progenitores, pero que no, el progenitor no es necesariamente el padre o la madre, ¿no? Es complicado porque la cultura prioriza la parentalidad y la parentalidad biológica, lo que llamamos la patria potestad, ¿no? Eso es lo que prioriza, no el interés superior del niño y la niña. Y en el caso de lo que estoy hablando, el interés superior del niño y la niña es porque ese cigotito, frente a todas las adversidades, decidió nacer. Y después aguantó durante 9 meses el tsunami, digamos, uterino, digamos, de estrés y de cortisol. Porque una madre estresada produce mucho cortisol, ¿no? Respuesta de estrés. Y este cortisol también lo produce el feto a partir del segundo trimestre de embarazo. Cortisol, respuesta al estrés. El cortisol que le transmite a la madre más su propio cortisol hace que el niño se inunde de cortisol. Y el cortisol, cuando inunda la mente de un pequeño, ya le altera la organización del cerebro embrionario, ¿no? Ya le produce una desorganización, incluso una atrofia cerebral, y eso es muy dramático. Entonces, es verdad, pero a pesar de eso los chiquillos nacen. Y si les digo otra cosa bien interesante, les cuento que lo que me llamó mucho la atención en un artículo que leí, ¿no?, de las últimas investigaciones sobre los cilios en la trompa de Falopio. Entonces sabe que la trompa de Falopio tiene cilios, ¿no?, que cuando el huevo se fecunda, ¿no es cierto?, en el tercio exterior de la trompa, el huevito es empujado por unos pelitos, unos cilios, ¿no? Y cuando hay trauma complejo en la madre, cuando ha habido una traumatización, hasta los cilios se desorganizan. O sea, los cilios no empujan, no de una forma coordinada para empujar el huevito hacia el útero, sino que lo empujan, lo hacen retroceder. O sea, hay una especie de movimiento ciliar caótico. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso, gracias a la resonancia, se ha descubierto eso. Imagínense usted ese niño que nace en esas condiciones, nace, ¿no? Nace. Y más encima nace y la comunidad, la sociedad tendría que estar muy vigilante, porque esa fuerza vital tiene que quedarse con una mamá y un papá que no tienen competencias parentales, y vamos a entrar inmediatamente en ese campo. Y como no tienen competencias parentales, le siguen dañando durante los primeros años de vida, les dañan. En cambio, hoy día tenemos elementos suficientes para saber justamente que si ese chiquillo nació aún en esas condiciones adversas, tiene derecho, entre comillas, derecho a un reconocimiento, y ese reconocimiento se llama preadopción o adopción, ¿no? Tiene derecho a otro medio de vida, ¿no? A otro medio de vida, digamos, que honore esa fuerza vital, digamos, porque ese niño tiene una fuerza vital que después se va agotando a medida que pasan los años, y a los 8 años, a los 9 años, recién se descubre, digamos, de que es un niño, digamos, afectado por una traumatización severa, ¿no? Entonces, la parentalidad social bien tratante es la que produce los buenos tratos que están ahí. Eso no lo vamos a revisar, ¿no? Y vamos a ver, creo que esto lo mostré, pero vamos a ver qué tengo aquí. Cuando hablamos de competencias parentales para producir buenos tratos, ya se lo planteé, pero hay que mirarla dentro de esta fórmula, ¿no? Dentro de esta fórmula, ¿no? Las competencias parentales son una parte de la capacidad del mundo adulto para producir buenos tratos a la infancia y asegurar un neurodesarrollo sano, ¿no? Ya sabemos la importancia que tienen las relaciones interpersonales para el desarrollo sano de la mente, ¿no? Lo que llamamos neurodesarrollo.
¿no? Están aquí las competencias parentales, ¿no? Verá que esto no me funciona. Aquí están las competencias parentales, ¿no? Bueno, pero además, para tratar bien a las crías se necesitan recursos, que la comunidad ponga recursos, ¿no? Que las políticas públicas, digamos, faciliten, ¿no? Faciliten el neurodesarrollo infantil, apoyando, digamos, a la familia, apoyando a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque la infancia es un contexto adverso, ya lo dijimos, porque hay una asimetría de poder y por lo tanto la infancia es, digamos, totalmente dependiente del mundo adulto, y porque además la crianza, ¿no es cierto? La crianza, la parentalidad, tiene mucho que ver con las historias de vida y los contextos actuales. Por lo tanto, habría que tener recursos comunitarios, digamos, para apoyar, ¿no? A la familia, digamos, para apoyar a la crianza, para apoyar a la parentalidad o la parentalidad. Por eso que me gusta, digamos, el trabajo que ustedes realizan, digamos, que realizan desde el UNAF, porque tiene mucho que ver con esto, digamos, tiene que ver con, ¿no? Una parte de la sociedad civil, digamos, con apoyo a las políticas públicas que les ayuda, digamos, a que la familia, digamos, tenga recursos comunitarios para hacer frente al contexto adverso. La crianza y los que han criado niños y niñas, aún en condiciones favorables, entre comillas, ¿no es cierto?, es complicada, es un gran desafío. La crianza es un factor de estrés, o sea, perdón, produce estresores. La crianza produce estresores. No necesariamente produce estresores tóxicos. Sí, para los padres y las madres que han tenido traumas de infancia, son estresores tóxicos, ¿no? Es decir, la crianza implica la capacidad de satisfacer las necesidades de los hijos y de las hijas, y los hijos y las hijas expresan sus necesidades, por ejemplo, a través del llanto, los chiquititos. Y el llanto puede ser terriblemente peligroso para un niño y una niña, porque el llanto de un niño o una niña, de un pequeñín, puede provocar un fenómeno de reviviscencia de la madre o del padre. Entonces, ya no es el niño que llora, sino que es el que le hizo daño en la vida infantil, la que está ahí de nuevo, lo que el Boris Cyrulnik, que ha escrito mucho sobre resiliencia, llama el murmullo de los fantasmas, ¿no? El murmullo de los fantasmas, o otros autores, ¿no es cierto?, antes habían hablado de los fantasmas en la cuna del bebé, ¿no? Es decir, el bebé que llora o el bebé que, ¿no es cierto?, que tiene conducta un poquito más grande, el niño un poquito más grande, conducta oposicionista, que son necesarias para su autodesarrollo, ¿no es cierto? Este bebé, digamos, desencadena una reviviscencia traumática, y la madre o el padre pueden castigar, pueden cometer. Muchos de los casos terribles que uno escucha, que de repente, digamos, los padres hicieron daño a un bebé, lo tiraron contra la muralla o lo sacudieron y se puso una hemorragia subdural por sacudida, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿No? Por eso digo yo que la parentalidad, ¿no es cierto?, la crianza puede ser productora de estrés, ¿no? De estrés no necesariamente tóxico, ¿no? O respuestas de estrés funcionales, pero puede producir respuestas de estrés que dañan a la infancia. Y después, claro, la parentalidad, las competencias parentales. La pregunta del millón aquí, para que lo hagamos participativo. ¿Cómo se aprende a ser padre y madre? A ver. Atrévanse nomás, si yo soy re buena gente. A ver, ¿quién me dice algo? Sí, ya. El día a día, ya, vale. Sí, vale. ¿Y el manual de instrucciones, de dónde lo sacaste? ¿Perdona? Eso me está gustando a mí. Claro, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos que el aprendizaje de la parentalidad es vicaria. Aprendemos a ser padre y madre porque fuimos hijos o hijas de alguien. Porque alguien nos crió y no sabíamos que mientras éramos hijos e hijas estábamos aprendiendo las bases para crear a nuestros propios hijos. Es lo que se llama el aprendizaje vicario, ¿no? Y muchos de ustedes tendrán el recuerdo, digamos, ¿no?, que cuando los padres y las madres, digamos, cometían torpeza, injusticia, etcétera, etcétera, ustedes querían cambiarlo, ¿no? Y hubiesen querido tener el padre Julito, Juanita o del amigo, digamos, porque ese o la madre de ese sí que era buena gente.
Algunas de ustedes, no, pero es cierto, cuando eran chicos se acordarán, no se acordarán nunca de haber hecho metido en la mochila algunas cosas e irse de la casa. No, ustedes nunca se fueron de la casa cuando eran niños, ¿no? ¿No? Bueno, yo una vez me fui de la casa, pero llegué hasta la esquina nomás, después me devolví. Claro, porque claro, ¿no? Es que, y después la otra historia es esa que cuando yo sea grande nunca voy a repetir lo que mi mamá y mi papá me hacían, ¿no? Las torpezas de mi papá y mi mamá, y de repente uno se encuentra haciendo exactamente lo mismo que no quería hacer. Bueno, eso habla de los aprendizajes vicarios, y los aprendizajes vicarios sí, se constituyen en redes neuronales, ya saqué la neurobiología, en redes neuronales que a veces son difíciles de cambiar, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces las competencias parentales son adquiridas, pero son adquiridas en base a una neurobiología, del cual no vamos a tener mucho tiempo de hablar, ¿no? La neurobiología de la parentalidad es porque hay, digamos, neurotransmisores que la facilitan, por la oxitocina, digamos, que facilita, digamos, una predisposición emocional en el caso de la madre, la vasopresina que facilita una predisposición emocional del padre o del hombre en relación a y un poquito de oxitocina también, ¿no? La testosterona en el caso del hombre facilita, digamos, también si es una testosterona bien regulada, ¿no es cierto? Y digamos que ha pasado el filtro del modelo patriarcal, la testosterona facilita que el padre tenga un sentido de protección del hijo, ¿no? Después tenemos la dopamina que nos hace sentir placer, digamos, jugar, de sacar a pasear al niño, de andarlo, ¿no? Los hombres también producimos dopamina y por lo tanto los hombres buenos, digo, los hombres modernos, los hombres, no sé cómo decirlo, progresistas, que andan con el bebito aquí, lo pasan súper piola con el bebito, con el cochecito, y súper entretenido, ¿no? Y jugar con los niños, todo eso, todo tiene que ver con una neurobiología del cuidado, la neurobiología del cuidado. Los mamíferos tenemos una neurobiología que nos permite esto, digamos, pero desgraciadamente la neurobiología es muy influenciable por los contextos, ¿no? Por los contextos, digamos. Entonces, porque una chiquitita una vez me dijo, una chiquitita, digo, no era una chiquitita, era una estudiante en un seminario, en un curso, dijo, bueno, ¿por qué no le inyectamos oxitocina a todas a las madres, digamos? No, o sea, la oxitocina la producimos, ¿no? Y la oxitocina que se produce, que espero que ninguno de ustedes la haya probado para acelerar el parto, ¿no? ¡Hasta mierda! Pero esa oxitocina es sintética, ¿no? ¿Y ustedes saben de dónde la sintetizan? ¿No? Se los digo. A ustedes le han goteado oxitocina. De una cerdita. Una cerdita, la sintetizan, la oxitocina. Así que hay que agradecer. No digo agradecer porque a veces, digamos, hay un mal uso de la oxitocina para el tema del parto, ¿no? A veces, digamos, hay que meter la oxitocina cuando la pared uterina no, pero a veces, ¿no? La programación del parto para que el doctor no pueda ir de vacaciones en el periodo que había sacado el goteo indiscriminado, yo que soy del rubro, puedo hablar mucho de eso. Bueno, entonces las competencias parentales son necesarias. ¿Por qué? Porque los niños tienen necesidades infantiles. Y esto es bien interesante, que les puede ayudar a ustedes, ¿no? A entender, digamos, que vuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Porque las necesidades infantiles, como vamos a ver después si tenemos tiempo, son múltiples, acumulativas y cambiantes. O sea, ser padre y madre no solamente es tener las competencias para satisfacer necesidades múltiples de su hijo y su hija, sino que además van cambiando con el desarrollo, con el crecimiento, ¿no? Y por eso que es tan difícil la crianza también, porque, ¿no? Hay que tener las competencias y la plasticidad, digamos, para ir adaptando, ¿no es cierto?, nuestras respuestas a estas necesidades que son evolutivas. Si ustedes todavía están peleando con sus padres y sus madres, a pesar de que tienen más de 30 años, no, pues tienen que cortar eso, no tienen que exonerar a los padres y a las madres, ¿no? Y prepararse para cuidarlos, pues no, a partir de los 30 años es ya un poquito ridículo que uno quiera que cambiar a su papá y a su mamá, pues, ¿no? A uno le dan ganas a veces, ¿no? Que se cambien, digamos. Pero bueno, esto es
Entonces, aquí hay un tema que cuando viene, esto da para mucho, pero cuando hay incompetencias parentales, se crean necesidades especiales, ¿no? Las incompetencias parentales crean necesidades especiales en los niños, ¿no es cierto? Porque al no satisfacer sus necesidades básicas de apego, de autorregulación, de respuesta de estrés adecuada, etcétera, ¿no es cierto? Entonces aparecen necesidades especiales, ¿no? Que son muchas veces etiquetados como trastornos, ¿no? Como psicopatología infanto-juvenil. No, son formas, digamos, necesidades que se crean producto, digamos, de que los padres no tenían las competencias como para satisfacer las necesidades. Entonces, las diferentes componentes de las competencias parentales. Miren, nosotros en nuestra investigación en este libro que algunos de ustedes conocen, y traje 5 por si acaso, si alguien lo quiere, no los regalo, ¿ah? Eso sí que no. No, además, si ustedes saben que los que tienen el libro pueden pedir la guía, las fichas de evaluación de competencias parentales, no las tienen para qué comprar, las pueden pedir gratis, nosotros las damos gratis, la guía. La editorial, ya, la damos gratis, pues si quieren hay que escribir y les mandan la guía gratis. Bueno, eso es un aviso para los que... Si ya las compraron, ahí no les podemos volver el dinero, pero porque eso es de editorial, pero los que no, los que compran el libro y quieren las fichas para evaluar los diferentes niveles de la evaluación, pueden pedir las fichas gratis a nuestra ONG. Fichas gratis se las mandan por internet en Word, que es mucho más fácil tenerlas en Word que tenerlas en PDF, ¿no? Bueno, ¿perdón? ¿Perdona? Son difíciles de comprar, si fue un lío, nos peleamos con la editorial, estamos peleando. Sí, no. Las fichas son complicadas, ¿no? Bueno, también les puede dar la dirección donde nosotros tenemos un stock de estos libros, y porque los sacamos de la editorial y los podemos vender más barato. No estoy vendiendo libros porque esa no es mi vocación, ¿no? Bueno, entonces, las capacidades parentales, ¿no? Vamos a hablar de competencias que son las capacidades parentales fundamentales, son el apego, o sea, más bien, la capacidad de responder, me olvido siempre, la capacidad de responder a las necesidades de apego de los niños, al instinto de apego de los recién nacidos, de las crías, la empatía, ¿no? La empatía y la mentalización. Estas son las capacidades parentales fundamentales, ¿no? Estas capacidades parentales fundamentales también pueden ser capacidades profesionales fundamentales. Esto pueden ser capacidades, digamos, producto de una mente sana, digamos, ¿no? La capacidad de apegarse, la capacidad de empatizar, la capacidad de mentalización. Después voy a tratar de explicar un poquito cada uno de estos conceptos, ¿no? Ahora, cuando hay trastorno de las capacidades parentales fundamentales, entramos en el dominio de las incompetencias parentales graves y severas, ¿no? O sea, son padres y madres que tienen trastornos en la capacidad de responder a necesidades de apego de sus crías, tienen trastornos en la empatía y trastornos en la mentalización. ¿Y por qué tienen trastornos? Es porque tienen un cúmulo de experiencias traumáticas infantos juveniles no resueltas. Por lo tanto, ¿no? La traumatización infantil produce trastornos fundamentales en el apego, la empatía y la mentalización. Por lo tanto, padres con incompetencias parentales severas y crónicas, ¿no es cierto?, necesitan programas especiales de traumaterapia, o sea, de reparación de reparación de los traumas, del daño provocado por la traumatización, ¿no? Estos son los casos más difíciles. Y es importante, los que ustedes trabajan en el tema de la mediación, tener claro esto, porque se casaron, hicieron pareja con trastornos de apego, empatía y mentalización, tuvieron hijos con trastornos de apego, empatía y mentalización, y manejan la separación con trastornos de apego, empatía y mentalización, ¿no? Eso es, ¿no? Y yo creo que son los más refractarios a la mediación, o cuando aceptan la mediación, son los padres y las madres que buscan alianzas colusivas, o sea, aliarte para ir contra el otro, digamos. No aceptan, no pueden, no es que no quieran, sino es que no pueden aceptar, digamos,
el mediador o la mediadora, digamos, como alguien que intenta, digamos, resolver, ¿no? Llegar a acuerdos para evitar, digamos, conflictos, para evitar sufrimiento y sobre todo para evitar el sufrimiento de los hijos, ¿no? Eso para ellos es muy difícil de aceptar y es muy difícil de ¿cómo se llama?, de integrar. Después, las habilidades parentales, ¿no?, son los modelos de crianza y la participación en redes sociales, participación en redes, ¿no?, las habilidades parentales, ¿no? Eso también se aprende. Esto aquí arriba, esto es parte de la neurobiología, pero dañada, en el caso de la incompetencia parental crónica y severa, dañada por un entorno traumático, de maltrato. En cambio, la habilidad parental es parte de una crianza, ¿no? Modelos de crianza, la crianza, ¿no? Los modelos de crianza son propios a cada clase social, a cada cultura familiar, a cada grupo étnico, etcétera, etcétera, los modelos de crianza. Pero atención, no porque son modelos de crianza son éticamente, digamos, aceptables, ¿no? Eso es verdad. No es porque mi padre siempre me usó el cinturón para corregirme cuando me sacaba malas notas, eso es legítimo. No, éticamente no es legítimo, ¿no? No porque desde siempre, digamos, en mi comunidad se produjo la ablación genital de las niñas, eso es un modelo de crianza, pero eso no es legítimo. La crianza está atravesada por una reflexión ética, ¿no? Y el respeto, digamos, de la vida, de los derechos de los niños, de las niñas y de las personas, ¿no? Los modelos de crianza se pueden influenciar cuando existen, digamos, estos recursos, estas capacidades parentales fundamentales. Esto es la educación parental, por ejemplo. Un modelo de educación parental tiene mucho que ver aquí, ¿no? Porque son personas que tienen estos recursos y al mismo tiempo aceptan, ¿no es cierto?, el trabajo en grupo, colaboran con, digamos, con los profesionales que le quieren ayudar, etcétera, ¿no? Aquí. Cuando el problema de habilidades parentales, ¿no?, lo podemos trabajar aquí, ¿no? Si tengo tiempo les voy a mostrar un documental, un pequeño documental donde ustedes pueden hacer la diferencia. ¿Ah? Bueno, sí. De todas maneras, como ustedes lo van a tener, a lo mejor es más entretenido ver el documental. La plasticidad parental, ¿no es cierto?, tiene que ver con la respuesta a las necesidades de los hijos como personas singulares, ¿no? O sea, hay una plasticidad para poder evolucionar, para responder, para reconocer a los hijos y las hijas, cada uno con sus diferencias, hombre, mujer, etcétera. Se parece a mi suegro, a mi suegra, etcétera. O sea, son personas singulares, digamos, reconocerlo y responder a sus necesidades como personas singulares y para acompañarla en el crecimiento y desarrollo de las crías, por supuesto. La plasticidad parental tiene mucho que ver con eso de poder evolucionar, ¿no? De no tratar con un adolescente de 18 años, ustedes le dicen mi bebé, bueno, pasa muchas veces, puede pasar una vez o dos veces, ¿ah? Pero a la tercera es probablemente que las manden a freír huevos, digamos, ¿no? ¿Ah? Por supuesto, porque ¿no?, el adolescente está en otra, digamos, no está ¿no? En cambio un bebé, un niño pequeño, ¿no?, algo que necesita, digamos, ¿no? No se le ocurre tomar en brazos sino un adolescente de 16, porque ahí lo van a tener complicado. Entonces, de esto, aquí hay material, ¿eh? Pero claro, el tiempo nos va comiendo. El apego parental, ¿no? Es la capacidad de los padres para responder a la necesidad de apego de los hijos, ¿no? Todo lo que ustedes puedan aprender de la teoría del apego, ¿no? Nosotros en el libro Los Buenos Tratos, en este libro, siempre hemos hecho pensando en usted y pensando en nosotros, siempre hemos hecho una síntesis lo más operacional de un paradigma que es muy, muy interesante, ¿no? El apego, ¿no? Es un imperativo biológico, ¿no? Es lo que da digamos, la seguridad de base, situaciones de necesidad y estrés de los niños, y al mismo tiempo, digamos, lo que permite la exploración, ¿no? Es lo que permite, digamos, lo que te da la confianza de base para que los hijos pequeñitos empiecen a explorar el entorno, digamos, la exploración. Y cuando se sienten amenazados, un niño con un apego seguro, ¿qué hace? Busca, ¿no?, la protección de su figura de apego, ¿no? De su figura de apego, ¿no? Y bueno, hay muchos estudios, ahí están
¿no? Los contenidos, digamos. Importante, pero bueno, no sé si es tan importante para usted, pero es importante hacer una distinción entre apego y vinculación. No, los padres se vinculan a los hijos, ¿ah? Responden a sus necesidades de apego, pero los padres no se apegan a sus hijos, porque cuando el padre y la madre necesitan apegarse a sus hijos, hay una inversión de roles, hay una expectativa, ¿no es cierto?, de que el niño o que la niña sea su figura de apego, ¿ah? desde que nace, ¿no? Desde que nace, ¿ah? Mi vida va a ser mucho más feliz porque voy a ser madre. No, porque mi niña me va a dar lo que no me dieron mis propios padres. O sea, no tiene una expectativa de que su niño y su niña, consciente o inconscientemente o semiconsciente, va a ser su figura de apego. Entonces va a ser una inversión de roles. Y esa inversión de roles es terriblemente peligrosa para la cría, porque no hay ninguna cría que pueda satisfacer las necesidades de un adulto, no hay ninguna. Entonces va a aparecer una frustración, consciente o inconsciente, y se va a crear una relación interpersonal dañina, ¿no es cierto? Inversión de roles. Por eso que los padres y las madres nos vinculamos sanamente o bien tratantemente con los hijos y las hijas, pero no nos apegamos. ¿Me entienden? La diferencia es conceptual, aunque semánticamente uno puede decir, yo me siento terriblemente apegado a mi hijo, pero sabemos perfectamente que no lo estamos utilizando como figura ni esperamos que respondan a nuestras necesidades de apego, ¿no? El tema de la empatía parental también es ¿no? La empatía parental, ahí tiene usted, digamos, una definición, ¿no? Una definición de la empatía parental, cómo lo vamos a tener, no lo vamos a revisar porque el tiempo se nos va demasiado rápido, ¿no? Pero estas características es importante, las características, ¿no? Lo importante, digamos, es que la empatía es producto de la activación de las neuronas de espejo. Lean, usted métase en Google, pongan neuronas de espejo y van a tener muchas cosas interesantes, incluso anecdóticamente cómo lo descubrieron, ¿no? Cómo descubrieron que teníamos neuronas de espejo. Es un descubrimiento reciente, no crean ustedes que es un descubrimiento muy antiguo, es un descubrimiento reciente de un equipo de neurobiólogos en italiano, ¿no? Entonces ¿cuáles son las características? Colocarse en su zapato emocional, evitando la atribución, intención y significativo, ¿no? Intentar colocarse, sintonizar con la emoción del hijo o de la hija, ¿no? Evitando, digamos, atribuirle significado, ¿no? Capacidad de comprender las conductas de los hijos e hijas, observándolas con interés, ¿no? Observando los intereses. Detrás de una conducta siempre hay una emoción, ¿sabían ustedes, no? La forma de expresar una emoción es a través de la conducta, ¿no? La conducta tiene que ver con los sistemas de acción para obtener objetivos, pero detrás de una emoción siempre hay una emoción, ¿no? Una emoción. Entonces, claro, ¿por qué el niño hace lo que hace? Porque detrás de ello hay un elemento motivacional que es la emoción, que es su emoción o su sentimiento, por decirlo. Que los sentimientos es lo mismo que emoción, pero son emociones más complejas, ¿no? Escuchando a los niños, ¿no? De una manera activa y receptiva para enviar señales que lo estamos entendiendo, para que el niño se sienta sentido, ¿no? Porque estamos entendiendo cuáles son las vivencias que son el telón de fondo de los gestos y de las palabras, ¿no? Y incorporar el contexto social, digamos, de los niños y niñas en la comprensión de lo que hacen, dicen y sienten, ¿no? Esto es la empatía. La empatía es una acción casi espontánea porque tiene que ver con nuestras neuronas de espejo o con el hecho de ser bien tratados, ¿no es cierto? Porque fuimos nosotros sujetos de la empatía de nuestros padres, por lo tanto puede ser algo incluso automático, ¿no? Automático, o sea, ninguno de ustedes ha tenido una reflexión teórica, digamos, sobre la empatía, pero es fundamental cuando uno trabaja, digamos, en la mediación, me parece que tiene que ser muy fundamental, ¿no? Que nosotros seamos empáticos con las personas que estamos tratando de ayudar para encontrar una solución no violenta, no conflictiva de sus dificultades, ¿no? De separación, y al mismo tiempo sentir,
¿no? Hacerle sentir que nosotros lo sentimos. No necesariamente que estamos de acuerdo con sus conductas, que es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Es decir, sentir que nosotros sentimos, ¿no? Hacerle sentir que se sientan sentidos, ¿no? Eso es un elemento de la empatía. Si no, si está muy complejo, me lo preguntan y se los aclaro, ¿no? Después, el tema de la mentalización, ¿no? La mentalización parental, que son la otra característica de la parentalidad bien tratante, ¿no? Y después vamos a ver, digamos, que cuando hablamos de incompetencias parentales severas, son personas que no tienen capacidades para responder a las necesidades de apego de sus hijos y se crean por esto los trastornos de apego, ¿no? No tienen empatía, digamos, por lo tanto, digamos, facilitan respuestas de estrés exagerados, ¿no? Y no tienen mentalización, ¿no? Mentalización, la incompetencia parental es eso. Mentalización parental, la capacidad de darse cuenta y tener conciencia a partir de una actividad mental reflexiva que los hijos y las hijas tienen una mente. Mira, qué interesante eso, parece que fuera obvio, ¿eh? Parece que fuera obvio, digamos, que todos los seres humanos tienen conciencia, ¿no es cierto? Después de una reflexión, que los hijos y las hijas tienen una mente, ¿no? Ustedes son mentalizadoras porque tienen conciencia, ¿no? Que tienen una mente propia y que yo tengo una mente diferente a la de usted, ¿no? Estamos, y que entre ustedes, digamos, ¿no? Uno puede hacer una hipótesis mentalizadora, ¿no? Yo en este momento hago una hipótesis mentalizadora de que ustedes, digamos, están contentos con este taller, pero están un poquito abrumados porque hay mucho material, digamos, muchas cosas que se han dicho, ¿no? Puedo mentalizar con ustedes, ¿no? Y usted a lo mejor puede mentalizar conmigo en el sentido de que se dan cuenta de que a lo mejor yo estoy aquí con una necesidad de transmitir y de que se lleven el máximo y que bla, 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 ¿no? Entonces, ustedes mentalizan, ¿no? Esa es la mentalización. La hipótesis mentalizadora es una hipótesis, no es una verdad absoluta, ¿ah? No es una verdad. En cambio, las personas que tienen un trastorno en la mentalización, ¿ah? Son personas que creen que sus creencias, que sus estados mentales son los mismos que los demás, ¿no? Son fanáticos, son ¿cómo decir? Irreflexivos, no imponen sus puntos de vista, ¿no? El integrismo, digamos, los talibanes, los machistas, los racistas, todos tienen un trastorno de la mentalización, ¿no? Porque, digamos, no tienen la posibilidad de ponerse, ¿no? De aceptar que cada persona tiene su mente y su mente funciona en relación a lo que es su historia de vida, por ejemplo, y lo que es su organización de su mente, ¿no? Las habilidades de las personas mentalizadoras están ahí señaladas, ¿no es cierto? Y claro, los trastornos de la mentalización parental son el resultado de un déficit, una inadaptación de la respuesta a las necesidades de los niños, de esto en la infancia, y que se traducen por agresiones físicas, psicológicas o sexuales en diferentes etapas de su neurodesarrollo. Los abusadores, el padre que abusa sexualmente de su hija, tiene un trastorno de la mentalización, pero terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un trastorno de mentalización, porque piensa que su estado de excitación sexual, ¿no? Su necesidad de dominación a través de la posesión sexual de la hija, ¿no? Es lo mismo que está deseando la hija, que la hija lo va a vivir como algo provechoso porque lo va a vivir como un regalo o una expresión cariñosa, ¿no? Y por lo tanto, digamos, lo hace muchas veces, la mayoría de las veces con esa transgresión expresa un trastorno de la mentalización. No sé si me siguen o estoy yo, ¿ah? ¿No? Igual el padre y la madre que le da una paliza al hijo si trae malas notas, ¿no es cierto? Su mentalización es que el niño sabe, le va a agradecer la paliza, ¿no? Se va a dar cuenta que la paliza es lo que le va a ayudar a estudiar mejor, ¿no? No tiene capacidad de mentalizar que sus estados mentales son diferentes, que el niño no sacó buenas notas por razones que son por razones que son propias a él,
¿no es cierto? Y que la paliza no le va a servir necesariamente para que sea un mejor estudiante, ¿no? Son todos esos trastornos de mentalización. Por eso que se asocia mucho el apego, la empatía y la mentalización. O sea, para una buena mentalización se necesita estar apegado, o sea, estar vinculado sanamente con las crías, tener empatía, digamos, y uno puede mentalizar, digamos, con mayor facilidad, ¿no? Bueno, son temas nuevos, son temas... un autor que se llama Fonagy, que es el que más ha publicado y el que más ha trabajado sobre la mentalización. Si se acuerdan ustedes de ese nombre, Fonagy, con G-Y al final, se meten en Google y van a encontrar muchas conferencias de Fonagy, ¿no es cierto? Y cosas muy interesantes que él dice, aplicado a diferentes ámbitos. Entonces, esto de las necesidades infantiles, ¿no? Son múltiples y evolutivas, ¿no? Estas necesidades infantiles. Esto es un pirateo del ¿cómo se llama? Del trabajo de Félix López, ¿no? Que es ¿cómo se llama eso? Ayúdeme que me la memoria. Se llama, ¿cómo le llama? El inventario de las necesidades infantiles está digamos, en internet por la Secretaría General de Familia del Ministerio de Sanidad, ¿no? Félix Baraja, el caballero que estaba aquí, es uno de los incitadores, digamos, a que esto fuera del encargo a Félix López, que es un profesor de psicología evolutiva de la Universidad de Salamanca, una excelente persona, y que hiciera este inventario, y hizo un gran instrumento, que es el inventario de las necesidades infantiles. Uno se da cuenta cuando ve el inventario, ¿no es cierto? Uno dice, chuta madre, que para ser un padre bien tratante, la que tiene que trabajar uno, con la cantidad enorme de necesidades que tenemos. Pero claro, como uno lo hace de una forma vicaria, muchas veces lo hace sin saber que lo está haciendo, ¿no? Si no, los niños estarían un poco vallados, ¿no? No estarían, ¿no? Cuando a lo mejor de repente tienen problemas nuestros hijos, uno tiene que plantearse, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿Cómo podemos arreglar las cosas? Entonces, ¿no? Las personas suficientemente sanas o bien tratantes se plantean, tienen esa capacidad reflexiva y buscan ayuda y tratan de, en vez de, digamos, por trastorno de mentalización, tú le puedes atribuir la causa, digamos, al chaval y tú decir, esta no es mi responsabilidad. Hay un trastorno de mentalización social actualmente con el tema de la violencia invertida. ¿Ah? Es un trastorno de mentalización social. Es un trastorno de mentalización social cuando se le atribuye, cuando se ve el tema del acoso escolar solamente en función de lo que hace el acosador o los acosadores. El bullying, digamos, es responsabilidad de la sociedad que estamos construyendo, ¿no? Y eso no significa que el acosador sexual tiene impunidad, no. No significa que eso tiene que ser tomado en cuenta, digamos, para hacer la prevención. El tema, digamos, del acoso sexual, que no sé si lo soñé yo creo que lo soñé o lo escuché, de que el Tribunal Superior de Justicia quería poner cámaras de vigilancia en las escuelas para hacer detección del acoso sexual. ¿Me lo soñé ¿sí? No. Bueno, eso también es un tema de mentalización, ¿no? Discúlpenme ustedes, nosotros utilizamos para los trastornos de la mentalización una denominación menos elegante. Le llamamos estupidez humana. Y si ustedes quieren saber más de estupidez humana, métanse en Google. Pongan estupidez humana, y la estupidez humana ha sido estudiada por antropólogos, politólogos, etcétera, etcétera. ¿No? Los psiquiatras no se han metido mucho con la estupidez humana, pero es bien interesante, porque la estupidez humana es justamente, digamos, un trastorno de la mentalización a partir de una posición de poder. Tú tienes poder, aunque eres muy ignorante, tú tienes un trastorno de la mentalización. O sea, tú piensas que porque tú tienes poder tienes siempre razón y que el otro, digamos, te va a aceptar por tu poder, digamos, tu estado, que
que te va a aceptar, digamos, la legitimidad de tus estados mentales. Bueno, eso ya es... Bien. Entonces, vamos ahora... eso ya lo dijimos. Vamos a ir terminando porque ustedes están cansados. Bueno, eso ya lo hemos visto, esto es la necesidad, esto es lo que los niños necesitan, una parentalidad bien tratante. Después, mira, la próxima diapositiva nos gusta mucho porque esto es afianzar esto, la parentalidad social sana comienza con la satisfacción de las necesidades infantiles, calmando los estados mentales de excitación que estas producen. El niño llora, grita, se activa porque tienen una forma de comunicar sus necesidades. Estos estados mentales de excitación los calma, ¿no? Los papás, las mamás, ¿no? Porque tienen capacidad de respuesta al apego, empatía, modulación emocional parental, modelos de acción. La mamá calma al bebé, le da de comer, lo toma en brazos, le quita la ropa porque hay mucho calor, o la abriga, ¿no es cierto? O lo toma en brazos, etcétera, o le hace cosquillas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese hijo, esa hija se siente sentido, satisfecho, se relaja, se calma, se interioriza el control externo que luego por repetición serán las bases de la neurobiología, de la integración de la disciplina positiva o del autocontrol, ¿no? La educación comienza por esto. Por aquí comienza la educación, ¿ven? Ustedes, ¿no? Miren ustedes, este chiquillo aquí, después de que, esto ya ahí está, pero happy, ¿no? Está súper contento ahí en la relación, ¿no? Hasta la próxima, ¿no? Si esto ocurre varias veces en un mes, varias veces en un año, varias veces en muchos años, esto se produce los hijos y las hijas gratifican a los padres, digamos, aprenden a calmarse, a sonreírles, a admirarles con cariño, y entonces es la base del apego seguro, ¿no? La figura del apego es confiable, ¿no? Acepta los límites y sus normas, ¿no? Esto es fundamental para la autorregulación. Y la otra cosa importante en la parentalidad positiva o bien tratante es esta, mira, ¿no? Es esta, que somos nosotros los que le mandamos mensajes, ¿no es cierto?, positivos, gestuales y verbales, de cariño, ternura, placer a nuestros hijos y a nuestras niñas, ¿no? Por muy feitos que nos hayan salido, ¿no? Porque bueno, chicas, aquí compañeros, entonces uno les comunica el placer, ¿no? Les hace quiliquili, o sea, les produce, digamos, ¿no? Y eso es muy importante porque eso refuerza la relación de confianza con el cuidador, ¿no? Y por eso que el cuidador va a integrar, digamos, las normas, va a aprender a autorregularse, ¿no es cierto?, ¿no? Y va a aprender a ser recíproco, va a aprender lo de la alteridad, o sea, va a aprender a gratificar el adulto, ¿no? Todo esto, seguramente a las que son mamá y papá, lo han hecho la mayoría de las veces, ¿no? La mayoría de las veces lo hacemos, ¿no? No tienen por qué salir culpabilizados si no lo hacen siempre, porque a veces uno está cansado, estresado y no está en condiciones de estar haciendo sonreír a nadie, ¿no? Y calmar al niño. Pero claro, eso tiene mucho que ver también con la soledad. El tema de la soledad en la crianza es lo más nefasto que hay, ¿no? Por eso que las familias monoparentales, las madres que crían solas, los chiquillos necesitan apoyo social, necesitan, digamos, tener apoyo social, ¿no? Necesitan, porque la soledad es muy nefasta en ese sentido, si el niño no se calma, digamos, ¿qué haces tú si estás solo? No tienes más alternativa que hacerle caso al Estivil, no más decirle ahí que se quede. No tiene más alternativa, decir que déjelo que llore, señora, déjelo que llore, que se quede dormido solo. Si estás en pareja o estás viviendo con alguien, o está tu mamá cerca o alguna vecina cerca, ¿qué hace? Tú la llamas, pues le dices, no puedo calmar a mi niño, ayúdame, quédate tú un ratito con ella para poder respirar, no sé si me entienden, o sea, ¿no? Pero el aislamiento social es muy complicado. Bueno, seguimos ahí. Usted está, ¿no?
Bueno, ahí es para solamente ampliar esto, ¿no? De que la parentalidad social tendría que ser la tarea de todos, digamos, ¿no? Del conjunto de la comunidad, la parentalidad social, el conjunto de la comunidad. Eso es lo que queremos decir ahí, ¿no? Bueno, aquí están las características de la parentalidad competente. Esta es una chuleta para ustedes, si quieren la toman, si quieren no la toman, pero ahí están las características. Yo se los dejo y después como va a estar todo esto colgado, ustedes todo lo revisan, no tienen necesidad ni de comprar el libro Los Buenos Tratos ni porque lo van a tener ahí la chuleta y se van a acordar de mí, ¿no? Bueno, el tema de la educación, ¿no? El tema de la autoridad también lo hemos enfocado, ¿no? Los padres y las madres competentes tienen todas esas capacidades, digamos, para educar, ¿no? Para educar, digamos, sin necesariamente violentar. Esto es la parte más positiva, ¿no? La parte más positiva, ¿no? Como ya estoy mentalizándole y ustedes ahí ya me están siguiendo como pueden, ¿no? Vamos a ir dejando esto diciendo, mire, ahí tienen. Entonces ahora nos vamos a meter en el tema de la incompetencia, ¿no? Los vamos a meter en el tema de la incompetencia. Todo esto es competencia, ¿no? Después, aquí estamos en la incompetencia. Vamos a llegar aquí. La evaluación y las intervenciones para mejorar las competencias parentales de progenitores separados, ¿no? Aquí. Entonces, vamos a mirar esta, ¿no? Las incompetencias parentales según la duración, puede ser circunstancial. Bueno, el divorcio evidentemente, el estrés de la pareja, que se está separando, digamos, está en otra ahí, ¿no? Las separaciones hay que hacer duelo, hay que reorganizar la vida, ¿no es cierto? No es fácil, ¿no? Y por lo tanto, digamos, circunstancialmente los hijos y las hijas pueden pasar a un segundo plano, ¿no? Segundo plano, ¿no? Con el riesgo, digamos, de que también puedan ser utilizados para ajustar cuentas, digamos, de las personas que se separan. Después las enfermedades de los padres también pueden producir una incompetencia circunstancial, ¿no? Sobre todo cuando no hay red social de apoyo, digamos, ahí la cosa se hace más difícil. Las catástrofes contextuales, el tema de la inmigración, por ejemplo, evidentemente en una situación de inmigración, una situación de guerra, ¿no es cierto? Una situación de conflicto social complicado, digamos, de asegurar una competencia parental, digamos, bien tratante, ¿no? Y la crónica, ¿no? La crónica es la que, ¿no? Puede ser periódica o cíclica. Esto es bien relativo, ¿eh? Tómenlo como algo relativo, ¿no? La periódica o cíclica y la incompetencia permanente, a veces es difícil hacer una distinción, ¿no? Periódica o cíclica. Periódica, por ejemplo, puede ser una madre que tiene una dificultad de alcoholismo, por ejemplo, ¿no? O que tiene, digamos, trastornos bipolares o que tiene, etcétera, ¿no? Que tiene una vive con alguien que la maltrata, digamos, ¿no? Puede ser periódica porque no tiene una incompetencia parental durante ese periodo, pero después cuando se separa, ¿no es cierto? Tiene que volver a aprender, tiene que volver a ejercer una parentalidad bien tratante, pero muchas veces con chiquitos que están muy dañados, muy alterados por lo que les ha tocado vivir, digamos. Entonces necesita mucho apoyo, digamos, para volver a ser competente, y a veces ya tenían incompetencia antes de, ¿no? Así que es una distinción que puede servir por lo menos para reflexionar, digamos, esta que hacemos ahí, ¿no? Según la recuperabilidad, claro, incompetentes recuperables con los recursos naturales de la familia, claro. Podemos decir que todos somos un poquito incompetentes, pero tenemos recursos naturales personales y familiares que nos ayudan a que estas incompetencias no dañen a nuestros hijos, ¿no? Incompetencia recuperable con un programa de intervención socioeducativo y terapéutico, ¿no? Bueno, ese es el otro elemento. Incompetencias que son irrecuperables, que es el gran desafío, digamos, y qué hacemos con los niños, ¿no? Vamos a tratar de
de proporcionarles a ustedes una lista de indicadores, ¿no? Como fuente de indicadores de incompetencia parental, ¿no? Tomando en cuenta los antecedentes de los padres, ¿no? Las historias de vida, factores familiares que impidieron y impiden el desarrollo de las competencias parentales, vamos a tomarlo aquí, o las condiciones de vida actuales, resultado de la interacción entre los recursos de las madres y padres con su entorno familiar y social actual, ¿no? Entonces, a partir de ahí vamos a poder, son indicadores, ¿eh? Los indicadores nos ayudan a situarnos. Ahí vamos a poder hacer, ¿no? Una distinción. Vamos a hacer la parentalidad mínima, no la parentalidad bien tratante, de la cual ya hemos hablado. La parentalidad mínima tienen diferentes grados de incompetencia, pero en el ámbito de la habilidad y la plasticidad, ¿no? No tienen, digamos, conservadas las capacidades básicas, apego, empatía y mentalización. ¿Cuáles son los antecedentes de los padres? Por lo menos han tenido una figura de apego significativa en la infancia. Reconoce sus dificultades, tienen capacidad de expresar emociones en relación a sus familias de origen, ¿no? Existen indicadores de apego con sus hijos o hijas de tipo seguro o inseguro, ¿no? Indicadores de apego. Tienen una integración sociolaboral, ¿no? Una integración sociolaboral. Esto también hay que ponerlo entre comillas, porque la integración sociolaboral no solamente depende de la voluntad de tener un trabajo, sino de cómo el sistema social te lo procura, ¿no? Presencia de maltrato físico, psicológico leve o moderado de los hijos y las hijas, pero capacidad de reconocer y aceptar su responsabilidad y presentar indicadores de arrepentimiento. Esto es fundamental, ¿no? Esto es fundamental. Y esto también en la mediación, me imagino yo, ¿no es cierto?, que cuando los padres y las madres tienen dificultades de situarse en este nuevo contexto de padres separados, ¿no?, por lo menos pueden reconocer, ¿no es cierto?, y aceptar la responsabilidad digamos, de sus déficits, de sus dificultades, digamos, pueden, ¿no? A veces no directamente, ¿no?, sino que les podemos ayudar y tienen una plasticidad, para aceptar, digamos, de que en realidad tienen responsabilidad de lo que están pasando y pueden tener un mínimo de introspección, y a partir de ahí, digamos, podemos trabajar. Después tenemos otro tema que también, ¿cómo son los padres aquí? ¿Ah? Características actuales de los padres. Lo más probable es que usted, en estas características actuales de los padres, van a reconocer, los que trabajan en mediación, van a reconocer, digamos, esto ¿no?, de los padres. Modelo de apego adulto seguro, más probable y seguro. Bueno, uno de los grandes aportes del paradigma del apego de una mujer que se llama Mary Ainsworth fue crear la entrevista de valoración del apego adulto. Las que la conocen y la han aplicado saben lo beneficiosa que es la aplicación de esa prueba, ¿no?, para saber qué tipo de apego adulto tiene ese hombre o esa mujer, ¿no es cierto?, ese padre o esa madre, porque eso nos va a dar, digamos, una pista sobre, digamos, las posibilidades de que él pueda o ella pueda evolucionar, ¿no?, es una prueba pronóstica, ¿no? Está en este libro y está también en la guía que acompaña este libro, ¿no?, que es la guía que son las fichas. Ahí está la entrevista de apego adulto y también el cómo se usa y cómo se descodifica, ¿no? Desarrollo cognitivo entre los límites normales, la inteligencia emocional suficientemente adecuada con empatía suficiente, reconocimiento de sus dificultades como padre y madre, en este caso como padre y madre divorciadas, motivación para mejorar y recibir ayuda, capacidad para pedir y aportar ayuda social, por eso es que están viniendo y se dejan, digamos, participan en la mediación, ¿no? Signos de depresión o de duelo que disminuyen con la ayuda, ¿no? Tienen capacidad para pedir y aportar apoyo social, ¿no? Tienen las experiencias de pareja han sido positivas en un determinado momento, ¿no es cierto? No han conocido violencia conyugal, ¿no? Inserción social en su red comunitaria con contactos suficientemente adecuados, con la red institucional sobre todo, y buena disposición para mejorar las condiciones de vida, las situaciones
la situación material de la familia. A mí me parece que la hipótesis que yo tengo, ¿no? Tengo poca experiencia en trabajar en equipos de mediación, salvo que el acompañamiento de un equipo en Bruselas, digamos, este era un poquito lo que uno, donde era la casuística, la mayoría de las casuísticas de los equipos, de los padres y las madres que aceptaban la mediación, tenían estas características, fuera, digamos, de padres que pedían la mediación porque querían justamente una separación que no dañara a sus hijos, explícitamente, digamos, que no estaban tan en conflicto, pero que pedían la mediación, digamos, para mejorar las relaciones y que los hijos no se dañaran, ¿no? A veces los niños necesitan protección de estos niños con parentalidad mínima, pero por tiempo limitado, y a veces se puede pedir a la red social que los apoye, ¿no? Ahora, la incompetencia parental severa y crónica, ahí sí que las cosas son más difíciles, estamos complicados. Son historias, todo lo que hemos hablado esta mañana se aplica aquí. Todo lo que hemos estado hablando, historias de apego caracterizados, carencias, agresiones, contexto, violencia, rupturas, pérdidas, no sé, mala institucionalización, ausencia de figuras de apego estable durante la infancia temprana, existencia de una historia de maltrato infantil grande en la historia de los padres y la actualidad con su hijo, idealización de los padres maltratadores. Eso también sale muy claramente en la entrevista de apego adulto, ¿eh? Que me dicen en una de las preguntas, ¿no? En relación a los padres, digamos, al padre. Mi padre era alcohólico y cuando estaba borracho llegaba, le pegaba a mi madre y me pegaba a mí, pero si no fuera por mi padre, yo no habría sido nunca la persona que yo soy. Plop. Eso sale en la entrevista de apego adulto, ¿no? Eso es una idealización, ¿no es cierto? Es una idealización del padre maltratador que tiene, claro, por supuesto, desde el punto de vista psicológico, una explicación, porque, digamos, aceptar, integrar, que un progenitor te haga daño porque te hace daño, hay que hacer un esfuerzo, hay que estar bien contenido, hay que estar bien sostenido, digamos, ¿no? ¿No? Que un padre o una madre te busque humillar, que te rechace, hay que tener insumos, digamos, para poder aceptarlo, ¿no? Entonces, claro, antecedente de la historia, de todo esto que hemos hablado, ¿no? Contextos sociales con carencia y fuentes múltiples de estrés, estresores tóxicos, redes sociales pobres, ¿no? Toda esta historia es tan dura, ¿no es cierto?, que a veces son casi impensables, ¿no? Perturbación de la transmisión cultural, quiere decir las transmisiones de la historia familiar, hay mitos, hay muchos secretos, ¿no? Incompetencia parental es crónica y severa en la familia de origen, entonces ahí ustedes se van a acordar de lo que hablamos de epigenética, ¿no? Intervenciones de protección inexistentes, incoherentes e inadecuadas, ¿no? Claro, si son tardías muchas veces, ¿no? Después, claro, cuando uno trabaja colabora con los sistemas de protección, se encuentra a menudo esto, digamos, de que hay una especie de repetición. Los niños estuvieron institucionalizados, después tienen hijos y también, digamos, hay que institucionalizarle a los hijos, que hay que protegerle a los hijos, ¿no? Ya. Y después, digamos, las características actuales de los padres. Ahí tienen una cantidad, digamos, de elementos, digamos, características actuales de los padres. Bueno, esto es obvio, digamos, ¿no? Esto es más o menos obvio, ¿no? Esto es importante porque iniciativa buscar y aportar apoyo social a los miembros de su entorno y de su comunidad, ¿no? Esto también es muy importante, escaso reconocimiento de dificultad y responsabilidad en tanto padre o en tanto persona. Me imagino que ustedes que son especialistas, han trabajado tanto en mediación, digamos, lo mínimo que se puede, hay que tratar de tener para poder que la mediación resulte, que existe un mínimo reconocimiento de la dificultad y responsabilidad en tanto padre o madre en la situación actual, digamos, ¿no? Eso es como, si entiendo bien, ustedes, digamos, les derivan de diferentes de servicios sociales, a veces de los juzgados, etcétera, etcétera. Hay una coacción, pero no necesariamente las personas tienen realmente un reconocimiento de sus dificultades y de la responsabilidad de lo que está pasando, ¿no? Hay generalmente asociado a todos estos problemas, ¿no?
asociado a la incompetencia parental crónica y severa. Todos estos problemas, digamos, están ahí, ¿no? Y en todo caso, digamos, tenemos también, digamos, es la intervención en caso de incompetencia severa y crónica. Hay que hacer intervenciones multidimensional, interdisciplinaria, intensiva a largo plazo. Hay que asegurar la protección de los niños y ofreciendo medios de acogida capaz de ejercer las funciones parentales sociales, ¿no? Bueno, entonces, a ver si yo, para que por lo menos se vayan con... El resto lo tienen, el resto, digamos, que no alcanzamos a ver, porque yo fui demasiado optimista, no me dijeron, pero yo no hice caso. Bueno, aquí están las consecuencias a los niños, ¿no? Ya también hemos hablado de esto. Después las consecuencias, digamos, en la infancia por esta ruptura, ¿no? El tema del trauma temprano, digamos, sobre todo cuando la ruptura ocurre en periodos tempranos de la vida de un niño. Es importante esto porque está todo el tema de las guardas compartidas ahora, ¿no? Está todo este tema, digamos, que es un poquito de... ¿Cómo decir? No voy a decir nada mejor. No, de todas maneras, el interés superior de un bebé, digamos, el interés superior de bebé, la guarda compartida se llama, ¿no? Sí, guarda compartida. El interés superior, ¿perdón? La custodia, se guarda en otro. La custodia compartida, el interés superior de un bebé, ¿es dañino o la custodia compartida si el niño no tiene por lo menos 2 años? Antes de los 2 años, ¿no? Es decir, no le puede dar sentido a este peloteo, no le puede dar sentido, no le puede dar ningún sentido. Entre los 2 y los 4 años le podría dar un sentido, Entonces, claro, esto es muy demagógico, o sea, esto es parte de, no del interés superior del niño y la niña. La neurobiología nos enseña que a partir de hasta los 2 años los niños necesitan una estabilidad, digamos, en su entorno para poder, ¿no? Y que por lo tanto un padre separado, bien tratante, con capacidad empática y mentalizadora, teníamos que ayudarle a aceptar de que el interés superior del niño es ese, pero eso no significa que no lo pueda visitar, que no lo pueda sacar a pasear en coche, pero cambiarle su rutina de vida es traumatogénico, ¿no? Entre los 2 y los 4 años, bueno, ya tiene más recursos el chiquitito, porque ya tiene el hemisferio, ¿te acuerdan del hemisferio izquierdo? Ya lo tiene desarrollado, ya puede dar algún sentido a lo que está pasando. Bueno, lo ideal sería que que la custodia compartida sea a partir de los 4 años. A partir de los 4 años ya ahí los chiquitos ya tienen la capacidad incluso de su sistema neurobiológico le permite encontrarle placer a esto de encontrarle un chiste, ¿no? Al tema, un placer de tener 2 casas, tener 2 veces regalos de Reyes, las vacaciones. Entonces ya tienen una capacidad, una representación, digamos, de que no necesariamente los aspectos negativos, digamos, la lata de la mochila, de hacer la mochila los fines de semana, cuando toca uno y cuando toca otro. Bueno, yo no soy ejemplo para nadie, pero no solamente yo, sino que varios, conozco mi experiencia. Cuando yo me separé, mis hijos eran preadolescentes, me divorcié, la decisión fue que ellos vivían en nuestra casa y nosotros no teníamos los recursos, evidentemente hay que tener los recursos. Teníamos un lugar de vida, cada uno de nosotros. O sea, una semana la madre vivía con ellos, la otra semana yo vivía con ellos. Y eso los chaqueños todavía nos agradecen. Nos agradecen, claro. Son condiciones, no estoy poniéndolo como modelo, pues eso sería una demagogia impresionante, pero les digo solamente porque los niños necesitan una estabilidad. Incluso estos eran preadolescentes, ¿no? Su pieza, su lugar de vida, ¿no es cierto? El peloteo para allá y para acá, ¿no? Bueno, eso es parte lo creamos los adultos, no lo piden los niños no piden que los padres se separen. A veces sí, cuando los padres se llevan mal y le hacen la vida imposible, lo piden, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo hemos hablado, esto solamente ustedes se van a acordar de mí de lo que hablamos esta mañana, aquí está mejor explicado, ¿no? Está mejor explicado, digamos, esto, ¿no?
de la teoría polivagal, un poquito complicado, pero si no, no tenemos mucho tiempo para explicarlo. ¿Sí? Quería que aclarara qué entiende por custodia compartida, porque no todo el mundo en este país entiende lo mismo. Bueno. Custodia compartida, digamos, lo que yo entiendo, ¿no? Custodia compartida es cuando el niño tiene que vivir, ¿no?, la mitad del tiempo con la madre y la mitad del tiempo con el padre. Eso es lo que yo entiendo. A eso me estoy refiriendo. Además, a lo mejor tú tienes otro concepto y te lo agradezco, ¿eh? ¿Usted entiende por custodia compartida una casa nido, que es lo que ha dicho, como referencia personal? Claro que es una custodia compartida, pero sin que... Es una custodia compartida, pero pensando en el interior superior del niño y de la niña, de los hijos y de las hijas. En una clase favorecida porque ella y yo éramos médicos y por lo tanto teníamos los recursos para poder desarrollar ese proyecto. Por lo tanto, ¿Ese sistema de casa nido con un niño hasta los 2 años? Puede ser, puede ser. No es mi experiencia, pero puede ser, lo podemos pensar y lo podemos reflexionar y lo podemos evaluar. Eso lo podemos evaluar, lo podemos pensar. Me parece una idea interesante, ¿no? Lo podemos pensar porque lo que el niño necesita, claro, es verdad, necesita la figura de apego, pero resulta que los hombres también podemos ser figuras de apego significativas. Un padre puede ser una figura de apego significativa. Bueno, Homero, nos quedan 10 minutitos para que ustedes puedan hacer las preguntas y el cuestionamiento y también manifestar las frustraciones porque había mucho más material del tiempo que teníamos. Allá hay una atrás porque... Sí, ha dicho mi compañero que el casa nido antes de 2 años y usted ha dicho que los padres también, o los hombres, pueden hacer como figura de apego. Mi pregunta es si antes de los 2 años puede haber 2 figuras de apego, porque en el caso de que un niño de 1 y 2 años tenga una casa nido, a pesar de que tiene un entorno estable y siempre es el mismo, sí que tendría que tener 2 figuras de apego. ¿Y antes de 2 años se puede tener esas 2 figuras de apego? Sí. Me gusta mucho, me lo llevo, si me lo permiten, como buen pirata, esa idea de la casa nido, nunca la había escuchado, me la llevo, gracias. Es un aporte, ¿no? Es un aporte y muy metafórico y muy bonito. Claro, cuando ustedes se meten por el paradigma del apego y todas las investigaciones que se hacen, el niño, digamos, tiene capacidad de apegos múltiples. ¿Ah? Claro que por lo primero, lo que está claro que por lo menos hasta los 8 meses, hasta las 6 meses, 8 meses, lo ideal es que tenga una figura de apego principal. ¿verdad? Una figura principal. Eso es la que le permite justamente, digamos, afianzar la organización, ¿no? Y el funcionamiento sano de su mente. Pero a partir de los 6, entre los 6 y 8 meses es más variable, pero a partir de ahí sí pueden haber 2 figuras de apego, ¿no? Incluso otras. ¿No? Pueden haber muchas figuras de apego que vivan con la casa, lo que usted llama la casa nido puede estar habitada por mucha gente, pero en el caso de la separación, digamos, es lo que estamos hablando aquí, ¿no es cierto? Si el padre ha jugado un rol de parentalidad bien tratante, ha estado presente, digamos, no le ha dado de mamar, por supuesto, ni lo ha parido, pero ha estado presente en los cuidados de este niño, en la casa nido, digamos, puede haber una alternancia. No, puede haber una alternancia. Gracias. Porque tiene una capacidad de respuesta de estrés, digamos, que le da el buen trato, ¿me entiendes? Tiene una capacidad porque el estrés no es malo. Los niños para crecer todos necesitamos estresores, perdón. Todos necesitamos estresores para crecer. Una vida sin estresores, digamos, no nos prepara para la adaptación vital. O sea, ¿no entienden lo que estamos hablando aquí? Son los estresores tóxicos, los que sobrepasan los recursos naturales para manejar el estresor, ¿no? Entonces, el niño pequeño es estresante a lo mejor el cambio en el mismo nido, es estresante, pero es un estrés, digamos, que no tiene por qué necesariamente ser tóxico. No sé si me entiende lo que te quise decir. A ver, ¿qué más aquí? Aquí atrás, por ahí, por acá. Gracias. Quería preguntar que has hablado al principio de la charla de toda la parte neurobiológica, ¿no?
y de ahora de la parte más social. Entonces, te quería preguntar si en un caso de divorcio hay la madre por un lado, el padre por otro. Por ejemplo, imagínate, el padre hace malos tratos o no lo hace bien, la madre lo hace bien. ¿Cuál es la resultante de eso, no? Quiero decir, ¿impacta por igual uno y otro? Hay como, no sé, entiendo que la resultante no es matemática, ¿no? Entre lo que te tratan bien y el que te trata mal. Pero ¿qué efecto tiene eso en el niño, no? Porque también es una confusión o sabe aislar bien lo que es una parte que me trata bien, otra parte que me trata mal, ¿no? Bueno, ese desafío lo tengo yo en la vida cotidiana, en mi vida profesional cotidiana. Ese desafío, digamos, de madres que tienen, o padres, bueno, puede ser el inverso, bueno, pero generalmente mi casuística es madres que tienen competencias parentales, digamos, pero padres que por sus historias personales no las tienen, ¿no es cierto? No las tienen. Y en el cual también había elementos para pensar que durante la vida de pareja había violencia conyugal, pero no una violencia, ¿no?, sino que una violencia más bien psicológica, de denigrar, de no sostener, ¿no? Y por lo tanto, digamos, claro, el problema es justamente, incluso la dificultad que tenemos nosotros, es que si no tenemos el consentimiento, tú lo sabes, ¿no? El consentimiento de los dos, no podemos ayudar al chaval, ¿no? Y claro, no lo podemos ayudar a los niños, ¿no? Y por lo tanto somos excluidos, ¿no? Y ese es el gran desafío, que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, de poder encontrar, digamos, a alguien que garantice el interés superior de ese niño y esa niña, ¿no? Que bueno, que nació de una pareja que se constituyó, que tiene su historia, ¿no es cierto?, en que ella decidió separarse, ¿no es cierto?, por esas razones, y que hay una incompetencia evidente, una incompetencia que se ejerce incluso en los momentos de visita, ¿no? En los momentos de visita, aunque él tenga visita durante un fin de semana, digamos, ¿no? Y parte de las vacaciones en ese periodo puede ser muy perjudicial, ¿no? Hay una diferencia, ¿no?, importante. Es el gran desafío, pero es un desafío que uno lo que hacemos ahora cuando nos encontramos ese tipo de situaciones, hasta ahora lo que hacemos nosotros es que reforzamos mucho el buen trato de la madre y de la familia extensa que apoya a la madre, o el padre, porque también tengo casos de padres, o con madres que tienen problemas, digamos, que entran en la denominación que no me gusta, pero lo uso como metáfora. Madre con trastorno límite de personalidad, que es el tema del control, el tema, digamos, de la desconfianza, el tema de las denuncias múltiples, ¿no?, etcétera. Entonces, lo que hacemos es reforzar el padre bien tratante, es lo que podemos hacer, reforzar el padre bien tratante, tratar de que esa madre o ese padre bien tratante esté rodeado de un entorno familiar o social, ¿no?, que sea un nido de apoyo para él y para sus crías, y tratar, digamos, de que eso, cruzar los dedos para que eso sea suficientemente, digamos, promotor de resiliencia a ese niño, y que eso no le determine su existencia, digamos, ¿no? Y claro, bueno, y el resto es uno se las va arreglando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo en un caso concreto, para que hablemos de caso concreto, se me ocurrió, digamos, es que convocar a los niños, ¿no?, que eran preadolescentes, ¿no?, para ayudar a los abuelos maternos que estaban, pero verdad que estaban terriblemente deprimidos y preocupados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces no vinieron los niños a la consulta por el tema de divorcio, vinieron porque ayudar a sus abuelos. Entonces, por lo tanto, nadie nos podía acusar era por los abuelos, que además también necesitaban los abuelos, pero y los niños vivían con los abuelos y con la madre. Entonces eso nos permitió hacer un trabajo interesantísimo con el niño, ¿no?, con los niños, para que se sintieran sentidos y comprendidos, y ayudarles a
apoyar aquellas estrategias que eran lo más sanas para enfrentar esa conflictividad que estaban viviendo, ¿no? Algún día las cosas van a cambiar y digamos, va a haber una legislación que permita justamente, digamos, que introduzca la evaluación de competencias parentales en la regulación del derecho de visita, ¿no? Y claro, los puntos de encuentro ya son por lo menos un atisbo de esperanza, ¿no? Pero los que hemos acompañado y sabemos, digamos, las dificultades que tienen los puntos de encuentro, digamos, en este sentido, de poder, digamos, tener de poder influenciar al padre más incompetente, digamos, sabemos que es un gran desafío, ¿no? El punto de encuentro, porque, ¿no? Está más centrado, no sé cómo será, yo conozco algunos, pero en algunos hacen un trabajo muy bonito y muy interesante, otros no tanto, digamos, en eso no tanto significa que está mucho más centrado en el interés del adulto, ¿no? El derecho de ejercer, porque son los padres biológicos y tienen el derecho, etcétera, etcétera, y no tanto el interés superior del niño y la niña, ¿no? No están organizados. Yo fui experto para la comunidad autónoma de Cataluña, de cómo se llama en Cataluña, ¿no? En un momento que se da, y yo propuse que siempre un punto de encuentro tenía que estar centrado en el interés superior del niño y la niña, y que por lo tanto el niño tenía que ser acompañado antes, durante y después de la visita, ¿no? O sea, acompañado para que tuviera un espacio, digamos, para resignificar, ¿no es cierto?, lo que había pasado durante la visita. Al principio se aplicó, pero después se fue perdiendo eso, ¿no? Se fue perdiendo. No sé si iba en ese sentido tu pregunta, pero yo la respondí como pude. Yo quería hacerle una pregunta que para mí es muy importante. ¿Es posible desarrollar un apego inseguro que no provenga de incompetencia parental? Por ejemplo, una hospitalización larga o un accidente de tráfico, ¿puede producir problemas de apego? A ver, estoy tratando de encontrar el sentido de tu pregunta. Si me la repite, a lo mejor me va a ayudar. Por lo que he entendido, los problemas de apego vienen derivados básicamente de la incompetencia parental. Sí. ¿Es posible desarrollar problemas de apego y que no sea por una incompetencia, por otras razones? Bueno, claro, por supuesto que las pérdidas, por ejemplo, ¿no? Ser huérfano, ¿no? Te crea, por supuesto, una ruptura con la figura de apego principal, y si no hay, digamos, una buena sustitución, un buen acompañamiento a esa pérdida, te puede crear un apego inseguro. Ahora, si tú lees la estadística de la población general, los apegos inseguros son bastante frecuentes, ¿no? Es bastante frecuente, ¿no? Es decir, no necesariamente la existencia de apego seguro es sinónimo de enfermedad mental, de salud mental, o al revés. No necesariamente la existencia de apego inseguro son sinónimos de enfermedad o de traumatización en la infancia. Todo depende de muchos factores. Todos nosotros afortunadamente no tenemos un apego 100% seguro, tenemos elementos de un apego inseguro. ¿Por qué? Porque todos nosotros no somos interdependientes. Como somos interdependientes, necesitamos tener un poquito de desconfianza del apego evitativo, y tenemos que hacer algo para poder atraer el afecto, el cariño de los demás. O sea que en la población general, ¿no es cierto?, los apegos seguros, absolutamente seguros, casi no existen. Ahora, el origen traumático, que no sea la incompetencia parental de los apegos inseguros, también es muy importante en situaciones de pérdida, accidente, guerra, ¿no? De desorganización de un tejido social en un momento de crisis económico. Todo eso se puede. Ahora, si hay competencias parentales, es un factor protector muy importante. ¿Y por enfermedades largas, hospitalizaciones largas en niños pequeños? Sí, me parece, también es un elemento que te puede crear una inseguridad, claro. Sí, por eso que se necesitan acompañamientos, son chiquititos. Bueno, yo hice lo que pude y ustedes también me aguantaron. Venga, pues.
Bueno, pues muchas gracias al doctor Jorge Barudi por compartir con nosotras y nosotros sus valiosos conocimientos y por su generosidad, por todo el material que ha preparado. No nos ha dado tiempo a ver todo, pero como os comentábamos, lo colgaremos de nuestra web, de la web de UNAF, www.unaf.org, donde también encontraréis los vídeos de las jornadas, las fotos que ha sacado Imagen en Acción de forma completamente desinteresada. Y os pedimos que por favor rellenéis el cuestionario para conocer vuestra valoración y ayudarnos a mejorar año tras año pues, las jornadas que organizamos. Y sin más, gracias a todas y todos por asistir a estas jornadas.